Hay una cosa que siempre me llama la atención cuando se hace un descubrimiento, cualquier cosa, es que sea un descubrimiento tan importante como para salir en el periódico. Y esto lo aclaro porque luego hay muchísimos descubrimientos que salen por la página 40 abajo a la izquierda, donde no los ve nadie. Madre, tengo sed, perdón, es que estamos en, estamos en un veranito. Bueno, cuando ocurre un descubrimiento interesante, siempre hay un subnormal, un imbécil, un tarado, un pocas luces, que no es el cuchillo más afilado del cajón y le faltan varias papas para ajustar el kilo, y dice en los medios de comunicación o en el grupo de amigos: ahora se van a reescribir todos los libros de texto, todos los libros de ciencia. Uy, van a tener que reescribir todos los libros de ciencia. Y se quedan como, oh, esto debe ser importantísimo. Y esto es síntoma de un punto de vista cerrado, que es el de ya deberíamos saberlo todo. ¿Por qué no lo sabemos todo? Pues usted, ¿qué es tonto o qué? ¿No sabe todo? Es la idolatría al libro sagrado. El libro sagrado lo sabe todo. Nadie se ha atrevido a reescribir el Génesis, palabra de Dios, el Levítico, el Deuteronomio, el libro de los jueces, el libro de los reyes, los dos libros de los reyes, el libro de Jeremías y el libro de Samuel. Nadie los reescribe, el Éxodo, pese a que sabemos que la evidencia historiográfica, histórica, arqueológica y de todo tipo indica que aquello está plagado de patrañas. Ejemplo, el pueblo hebreo nunca fue esclavo en Egipto. Hay la idea de que tal vez en una zona que conquistó Egipto, cerca, en la zona donde hoy es Israel, en Judea, una zona que controló Egipto, tuvo pues obviamente dominando los egipcios a los hebreos, a los pueblos, a todos los pueblos que había por ahí en ese momento, pero no que hubieran estado en el Cairo o en alguna de las ciudades egipcias en calidad de esclavos y que se tuviera que partir el Mar Rojo para que se fueran, ¿no? Ni matarle a todos los primogénitos a los egipcios, ni nada por el estilo. Sabemos, la gente más sensata, incluso judíos, te lo dicen, pues la esclavitud en Egipto no existió. Pero nadie reescribe el Éxodo. Y entonces la gente espera que la ciencia sea así. Ya lo sabían todo, ¿cómo es que ahora saben algo nuevo? Y esto yo lo veo como un problema muy grave de educación. Cuando a los niños se les enseña ciencia, se les enseña lo que ya sabemos. Y lo que ya sabemos con bastante certeza. Si tú enseñas la mecánica de Newton, pues en el mundo real, en el mundo en que vivimos nosotros, que es una dimensión media, pues se aplica perfectamente toda la mecánica de Newton. Y si estudias química, entonces pues hay tantos elementos y ya no hay más elementos en la naturaleza de los que hay. Y no hay más planetas de los que hay. Entonces les enseñamos a los niños la ciencia como una cosa acabada. Sabemos cómo son las reacciones químicas, nos hacemos líos con las valencias todos cuando estudiamos química, pero al final más o menos pues, entendemos las reacciones químicas, ¿no? Cómo se hace ácido sulfúrico y cómo se hace cloruro de sodio y de potasio. Vale. Pero lo que no enseñamos es todo lo que no se sabe, de lo que hablábamos la semana pasada con el no lo sabemos todavía, respecto al origen del universo, la vida y el ser humano. No es claro que la ciencia está en constante construcción. Los libros de ciencia se reescriben todos los años. La parte que está en la frontera de lo que no conocemos. Enseñamos lo que ya se sabe. Cosas que son impresionantes. Yo me acuerdo cuando la esposa la posterior esposa de Tomás, también que estudiaba física, hizo el experimento aquel de dejar caer 1 kilo, 1 metro, moviendo 1 litro de agua y subía 1 grado la temperatura del agua y eso era magia pura.
Pero no enseñamos que no se sabe nada, que lo que se sabe es muy poquitito. Que si bien sabemos cuántos planetas hay, pues depende cómo definas planetas, luego viene el lío de Urano, pero no me voy a meter ahí. Que si bien sabemos que allí están los asteroides, no sabemos exactamente cómo están compuestos. Tenemos todavía que mandar naves a sacar trocitos de asteroide para enterarnos de cosas, estudiar los asteroides que caen en tierra. Acuérdense que tengo mi anillo de aerolito, no el de la calavera, el otro, de abajo. Ese es. Ahí debería estar enfocando, sí. Este anillo es un aerolito que cayó en Argentina. Es un aerolito, está tomado de un aerolito que cayó en Argentina, o eso se supone. Enseñamos lo que ya sabemos de química, pero no enseñamos lo que no sabemos de química. Cosas como la óptica pues, están bastante cerradas, pero hay una enorme cantidad de cosas de las que no sabemos absolutamente nada. Yo me acuerdo siempre de cómo me enseñaron a mí el sistema nervioso. Primero en la escuela, en la clase de anatomía, con mi querido profesor de anatomía, Luis Alberto Vargas. Y luego cómo me lo enseñaron en la Facultad de Psicología. Y luego lo que sabemos hoy no tiene nada que ver. Pero cuando ustedes se tengan a alguien que diga, hoy habrá que reescribir los libros de ciencia, sí como todos los días. Sí como todos los días. Porque la mayor parte de lo que hay que saber en el universo no la sabemos. Tenemos especulaciones, tenemos hipótesis, tenemos ideas, pero hay cosas que es muy difícil comprobar, someter a comprobación. Hay cosas que es carísimo hacer. Y cuando no invertimos, como ahora que se deja de invertir en ciencia en todo el mundo, porque ¿para qué? Más vamos a tardar en saberlo. Pero no, el Corán y los Vedas y la Biblia y el Popol Vuh no se reescriben, pero son mentira. Los libros que tienen parte de los hechos reales, verdaderos que conocemos, se reescriben todos los días. ¿Ok?